Buen día para todas y para todos. Hoy tenemos un café psicomotor mañanero. Vamos a recibir a José Ángel Rodríguez Rivas desde Sevilla, España. Hola Rocío, buen día. Ya se están sumando mientras esperamos que José también ingrese. Ahí está. Ahora le vamos a mandar la invitación. Hola José, buen día. Hola, ¿qué tal? Buen día. ¿Cómo ¿Cómo va estás? todo? ¿Bien? Bueno, Encantado de nosotras tenerte. y particularmente yo estamos muy emocionadas y muy contentas de poder tenerte acá en este espacio, en este ciclo de Café Psicomotor. Ya se están sumando también compañeras, colegas. Decía Carla, me puse despertador para este evento. Claro, ya son las 9 de la mañana, ¿no? Claro, este es nuestro primer Café Psicomotor mañanero. Allá creo que son la 1 del mediodía, ¿verdad? En Sí, Sevilla. sí, 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 no sé. O sea que va a ser un café psicomotor de desayuno. Sí, yo tengo mi Mm. mate acá preparado. Esta vez es mate. Yo ya llevo dos o tres. Soy muy cafetero, muy Y cafetero. bueno, agradecerte muchísimo esta posibilidad de conversar y te cedo la palabra para que te presentes y ya inaugurando con la primera pregunta, que sería, ¿cómo fue ese encuentro tuyo con la psicomotricidad a partir de todo tu recorrido bueno, en medicina, en psiquiatría, en el psicoanálisis? Así de entrada. Así de entrada, para despertarnos quienes estaban dormidas o dormidos, despertamos con esta pregunta. Casi, casi es una pregunta por mi vida, ¿no? Bueno, ya la conté alguna vez, pero es verdad que yo normalmente suelo ser bastante reservado con mi vida, porque entre otras cosas uno es lo que es, ¿no? Yo soy un clínico, me gustan los niños, me gustan los adultos, me gusta la gente con problemas, siempre me gustó, ¿no? Pero bueno, es verdad que la cosa viene un poco de familia, eso es verdad, ¿eh? Quiero decir, mi papi era filósofo y profesor de educación física, mi madre era profesora, mis abuelos profesores, algunos fueron incluso represaliados en la guerra, ¿no? Eh, y bueno, y de hecho incluso, a ver, lo puedo contar, ¿no? En mi tierra canaria, allá en las islas, mis padres eran funcionarios, pero incluso montaron uno de los primeros gimnasios, ¿no? Yo me acuerdo que incluso de muy de jovencito hice algunos cursos hasta de aeróbic, te puedes imaginar, de los primeros profesores de aeróbic de España. Bueno, años 80, en aquella época uno tenía más habilidades físicas, eso es verdad, ¿no? Eh, y si me preguntas, a ver, a mí siempre me gustó, yo creo que yo quise ser un druida. Siempre me gustó. Asterix y Obelix. Panoramic. Yo era Panoramic, ¿no? Me gustaba la gente con problemas. Entonces siempre oscilé entre la medicina, eh, sí, sí, entre la medicina, incluso de jovencito era más creyente a niveles religiosos, ¿no? Total, que a mí siempre me gustaron las historias. Pero luego, por otra parte, es verdad que siempre me gustó la cuestión del cuerpo. Me interesó mucho, ¿no? En mi casa se discutía sobre actividad física. ¿M? Yo, si no hubiera sido lo que soy, hubiera sido arquitecto, siempre me gustó. ¿Ah? Hubiera sido médico rehabilitador. Siempre me encanta una columna desviada, unos pies desviados, una escoliosis, siempre una artrosis, siempre me gustó mucho, ¿no? Pero la cuestión era que me gustaba la gente con problemas, ¿no? Total que posiblemente hubiera hecho psicología, hubiera estudiado psicología, pero en su momento, bueno, tenía buenas notas, lo puedo decir, ¿no? Tenía muy buenas notas y entonces entré en medicina y me pagué mis estudios dando clase
en este gimnasio familiar, ¿no? Ya en aquella época, ya a primeros de carrera, me interesa mucho la cuestión del psicoanálisis, ¿no? Yo recuerdo perfectamente una conversación con mi papi donde él hablaba la posibilidad de un psicoanálisis corporal. Claro, en aquella época estábamos muy influidos por las teorías de Wilhelm Reich, de Owen, la bioenergética, etcétera, etcétera, ¿no? Y yo una de las cosas que trabajaba y que además también me encantó durante mucho tiempo es toda la cuestión de las gimnasias blandas, ¿no? La autonía, la antigimnasia, la diafreoterapia. Ahí efectivamente me formé mucho, ¿no? Y bueno, tendría 22 añitos, 23 añitos, ¿no? Un día cae en mis manos, en el pueblo del veraneo familiar, un folleto que hablaba de la Escuela de Psicomotricidad de Barcelona, ¿no? Yo ya había leído todos los textos de André Lapierre, de Bernard Couturier, estamos hablando del año ya 84, 85, ¿no? Y luego a finales de la carrera, bueno, eso es. Y total, que contacto con Barcelona, ¿no? Y recuerdo bien que todo el dinero que ganaba de mis clases, ya estaba estudiando la carrera de medicina, lo gastaba para ir a Barcelona, ¿no? Y paralelamente empiezo mi formación analítica. Mm. O sea que empecé relativamente jovencito. Y bueno, y luego la cuestión fue seguir. Empecé muy jovencito a trabajar en el hospital psiquiátrico, no había terminado la carrera todavía, pero les hizo gracia eso, poner en marcha un hospital, un programa de psicomotricidad con adultos, ¿no? Yo en aquella época hablaba mucho con Bernard Couturier, ¿no? Él decía que no era posible, que la psicomotricidad era con niños, ¿no? Y bueno, y total que empecé arriesgándome, no había apenas literatura, y bueno, y luego lo demás fue continuar, ¿eh? Quiero decir que al principio fueron como dos pasiones muy separadas, lo tengo que decir, porque ya en su momento, mucho más adelante, me admiten como miembro de la Escuela Lacaniana de Psicoanálisis, ¿no? Vengo a trabajar aquí a la península, Andalucía, a abrir una unidad de salud mental, una unidad de rehabilitación psiquiátrica, ¿no? Con lo cual seguí trabajando en psicomotricidad con adultos, ¿no? Y en Barcelona también me propusieron ser formador del ASEFOP. Total que, bueno, por ahí continué, ¿no? Busqué puertas traseras, juro que busqué puertas traseras toda la vida. Y no, no las encontré. Lo único que había era trabajar, estudiar, supervisarte, analizar. Sí. Finalmente el nudo no tiene más, no tiene otra. Y Bueno, esto muy resume lo que en vida. en esa experiencia fue la primera que tuviste en pensar una práctica psicomotriz con adultos en ese espacio de psiquiatría, digamos, con pacientes que padecían, digamos, que sus estructuras, digamos, eran complejas. Bueno, estamos hablando de casos de psicosis, Sí. ¿no? Claro, a ver, primero era casi por necesidad. Fíjate que yo hice un recorrido inverso a mucha gente. Empecé de adultos a niños y de terapia a educación. De hecho, en Barcelona me dijeron, no, mire usted se tiene, estamos hablando, ya digo, año 84, ¿eh? Usted se tiene que formar en práctica educativa, ¿no? Y de hecho fue así, hubo una época muy divertida donde efectivamente contacté con un colegio, empezamos a hacer prácticas, etcétera, etcétera, ¿no? Ya como psicomotricista educativo todavía tardaría 3 años más en formarme en terapia, más luego otros 3 más como formador, ¿no? Pero bueno, salía del colegio de niños de 3 a 5 años y entraba en el psiquiátrico, ¿no? Y es verdad que en lo de los adultos siempre me interesó, porque en todo el trabajo este de formación personal, ¿no? Ahora le llaman formación corporal, en los años 80 90 era formación personal, otro le llaman formación personal corporal, ¿no? Yo rápidamente, porque también me había formado en grupos terapéuticos, grupos operativos, etcétera, etcétera, ¿no? Y siempre dije, bueno, esto tiene un potencial psicoterapéutico enorme, ¿no? Ya digo, Bernard Couturier no lo tenía nada claro, no pedía ser prudente, no lo impedía, pero desde luego no lo invitaba.
Claro. ¿eh? Y bueno, aprovechando un poco mi soledad al principio de las islas y luego en el sur de España, pues empecé a trabajar. No, claro, buscabas toda la literatura. Es verdad que habían psicoterapias de grupo con adultos, con lo cual lo que hice fue llevar la formación personal, ¿no? Al campo clínico de la psicosis. ¿No? Luego, mucho más adelante, me daría cuenta de que casi había sido lo poco que había iniciado. También había gente ya trabajando, ¿no? Pero no, no, siempre, y además siempre me apasionó el campo del... Es muy delicado el trabajo con adultos y además con trastornos mentales graves, Sí. ¿eh? Eso te iba a preguntar, a los efectos de la práctica, de las propuestas que llevabas, ¿qué es lo que observabas? Digamos, de un principio, cuando conocías a los pacientes y en el tratamiento. ¿Qué pregunta? A ver, de entrada, un abordaje corporal puede ser muy cuestionable, ¿no? Porque incluso en la psicosis no hay una imagen corporal constituida. ¿No? El cuerpo se presenta fragmentado, dividido, disociado. Es verdad que depende mucho de la psicopatología, ¿no? De entrada, por ejemplo, ya había pacientes que no podían entrar de tan precarizados que estaban, ¿no? Imagínate a alguien que ni siquiera puede hablar, ¿no? Pero imagínate pacientes mínimamente estables, ¿no? Pero claro, lo lógico de entrada es un abordaje por la palabra, no que movilice aquello que ni siquiera está unido o está unido muy precariamente. Pero sucede otra cosa. En el campo de la psicosis hay sujetos que no hablan, pero hay sujetos que hacen, ¿no? Por ejemplo, todos conocemos casos de psicóticos que apenas son incapaces de hablar nada de sí o de subjetivar nada de eso, por supuesto, pero que dibujan, que modelan, que pintan, ¿no? El caso este paradigmático de Van Gogh, ¿no? Por ejemplo, ¿no? El caso de Joyce, que escribía, ¿no? Sí, Cuántos matemáticos, cuántos ingenieros, quiero decir, eso yo de alguna manera sí lo sabía, sabía que ya estaba, ¿no? Entonces, con lo cual empecé con mucha prudencia a hacer un tipo de trabajo corporal muy en la línea de las prácticas psicofísicas, ¿no? Tipo estiramientos, trabajo de conciencia corporal, nada de relajaciones profundas, nada de dibujos excesivamente creativos. Quiero decir, eran propuestas muy contenedoras y muy claro. sencillas. Y, entre comillas, relativamente directivas, ¿no? O sea, tú no puedes con un grupo de psicóticos adultos, y ahí no estoy nada de acuerdo, por ejemplo, proponer unas situaciones regresivas. ¿Cómo va a proponer una situación regresiva si yo mismo está en regresión, entre comillas, ¿no? O Sí. cómo vas a proponer una situación fusional cuando no hay el mínimo límite simbólico constituido que hace que se pierdan en el otro. Con lo cual, eso sí lo tenía, y en ese sentido critico mucho a ciertas corrientes psicomotrices que ponen por delante eso. No, no, si un yo no está constituido, tú no puedes a su vez plantear una vuelta entre comillas hacia atrás, ¿no? Con lo cual empecé a trabajar pues dibujitos, modelados, etcétera. Es verdad que poco a poco uno pudo ir soltando con determinados pacientes, ¿no? Y plantear ya situaciones más de juego libre, de actividad motriz espontánea, ¿no? De asociación libre, etcétera, etcétera. Pero desde luego, por lo menos en la psicosis, el continente, digamos, ¿no? Tiene que estar muy clarito, ¿no? Muy clarito. Y sí, observé, claro, observé. Estuve muchos años trabajando y sigo trabajando con adultos, ¿no? Pero observé que en aquellos sujetos donde, ¿cómo te diría, Laura? Donde se dicen más jugando, diciendo, ¿no? Les puede venir muy bien una práctica corporal, sobre todo si no se pueden decir hablando, ¿no? Claro, acá decía Cristina sobre un abordaje sutil y me preguntaba si el juego podría ser un abordaje sutil en el campo adulto. Digamos, ¿cómo podríamos pensar y armar algo sobre el jugar con adultos y con adultas? Que es algo que también genera, digamos, controversia porque estamos en una posición de cierta simetría, por lo menos en el campo adulto quizás con cuestiones más complejas o con otras estructuras, como mencionaba psicosis, se tendría que pensar de otra manera, pero digo, en el campo de la neurosis, ¿hay algo del jugar en esto que se puede desplegar? En el campo de la neurosis o de la psicosis, Laura.
Vale para las dos. Me preguntaba primero por la psicosis, pero después digo, bueno, en el campo de la neurosis, con esas otras estructuras, ¿cómo podría funcionar? Yo lo que me di cuenta, a ver, luego ya fueron años, ¿no? Y repito, siempre lo mantuve separado, pero tampoco es verdad, porque ya desde el inicio mi propia orientación psicomotriz, es decir, acunturiana, ¿no? Ya tenía muchos conceptos psicomotores, ¿no? Que Bernard continuamente está hablando del inconsciente corporal, está hablando de la pulsionalidad, está hablando de la fantasmática. Es verdad que al principio eran difícilmente cruzables, ¿no? Bueno, ese sería mi trabajo, ¿no? Y yo creo que ese ha sido mi trabajo, llevar a Freud y a Lacan al campo de la psicomotricidad de una manera un poco más seria, no a través de una cierta vulgata o conceptos, o simplemente la planche pontalis, ¿no? Y creo que sí, creo que efectivamente es posible, creo que es una práctica, no sé muy bien a qué se refiere una práctica sutil, ¿no? A veces puede ser sutil y a veces puede ser grosera, a veces podemos gritar y a veces podemos plantear una situación de dibujo, de modelado, de expresividad gráfica libre, ¿no? O con música, pero fíjate que hay pacientes psicóticos que no, por ejemplo, no soportan una música tipo New Age, ¿no? Quiero decir, con el tiempo a mí lo que me ha llevado es a ser muy prudente, ¿no? Muy delicadito. Claro, en medio no hay que contar los errores de los que nunca nadie habla, ¿eh? Quiero decir, ¿cuántos pacientes, ¿no? ¿Cuántos pacientes se desestabilizaron en sesión, ¿no? Sí, sí, sí. Mira, recuerdo un paciente, lo puedo contar. No tengo no se me caen los anillos por hablar de los propios errores clínicos, ¿no? Recuerdo una situación, mira, te lo voy a contar, no fue hace mucho, fíjate, porque no fue en Málaga. Un grupo de pacientes crónicos adultos psicóticos y les planteo algo tan sencillo como tumbarse en el suelo y desplazarse en el suelo, ¿vale? Con una sábana. Y bueno, claro, uno pretende todo el trabajo propioceptivo, todo el trabajo cenestésico, todo el trabajo de conciencia corporal, pero ¿qué pasó? De repente, al cabo de una semana, llego y me comenta la supervisora de enfermería, dice, a tal paciente hubo que ingresarlo. Y, bueno, total, luego el paciente se estabilizó y al cabo también de un par de semanas vuelvo a contactar con él. ¿Qué pasó? Dice, no, que nos mandaste arrastrarnos, ¿no? Y arrastrarnos, yo soy un arrastrado, un loco tirado, literalmente. Quiere- ¿Qué quiere decir con eso? Quiero decir que justamente si todo el mundo puede asociar libremente, siempre lo hace dentro de un marco. Pero en el caso de la psicosis uno puede hacer una atribución directa, Sí. ¿no? En plan, es el gran otro el que te manda a arrastrarte porque tú eres un arrastrado, eso les estabilizó. Con lo cual hay que ser muy cuidadoso, ¿no? Muy delicado, muy sutil, valga la expresión de la compañera, para, para trabajar. Dicho eso, creo que sí. Y la prueba es que en ese mismo hospital hicimos un trabajo, yo ya estaba dando clase en la universidad, ¿eh? Y en un trabajo de grado, una de las alumnas estuvo haciendo también sesiones de clínica psicomotriz, de terapia psicomotriz, ¿no? Durante meses y se comprobó que efectivamente disminuía la medicación, mejoraba la comunicación, el número de recaídas era mucho menor y estabilizaba mucho más en su medio. Ahora, a condición, uno, de que quieran asistir, ¿vale? Dos, que tenga unos mínimos mecanismos de defensa, yo creo que es fundamental, ¿no? Que no se desestabilice por cualquier cuestión. Y tres, que tenga que ver con algo de sus intereses. Quiere decir, al que no le interesa nada algo que del cuerpo se ponga en juego, me parece una tontería, ¿no? Yo Sí, no indicaría a todo el mundo. como un forzamiento, de alguna manera. Claro, claro, Y claro. acá estaban comentando las chicas de Nice, te agradece por esta experiencia. Las derrotas terminan en conquista cuando finalmente aprendemos de ellas. Y justamente es eso, digamos, hay algo de esto del aprendizaje y del hacer que también cae en el no todo
no sé si diría error o bueno, un desvío, una deriva, que bueno, después en el análisis, en la reflexión, eso se puede repensar. Sí, 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 a ver, todo esto, eh, la cuestión es que en mi caso me gustaba. O sea, es que no puedo decir otra cosa, ¿no? ¿Cuál es la piedra filosofal? No, que te guste, que te interese, ¿no? Claro, eso luego con el tiempo me llevaría a mi doctorado en psiquiatría, ¿no? Lo de las experiencias con los pacientes psicóticos está recogido en mi primer libro, ¿eh? Que no está publicado, por cierto, en Córpora, la editorial de Marcelo Garbarino, ¿no? Está en la editorial Octaedro de Barcelona, se llama La práctica psicomotriz en el trastorno psíquico, ¿no? Ahí recogí, claro, era un escritor novato, ¿no? Pero es verdad que recogí varios artículos y que de vez en cuando los releo y, bueno, creo que se sostiene. Ahora cambiaría algunas cositas, pero bueno, creo que el texto ese, mi primer texto, ha envejecido moderadamente pasable, moderadamente bien, sobre todo para los que quieran dedicarse al trabajo con adultos, ¿no? Luego acuérdate que hace 2 años, ¿no? Con Juan Mila, Papandrea, ¿no? Nati Castellani, Marcela, se hizo las primeras jornadas en Montevideo de psicomotricidad de adultos, ¿no? Yo creo que es un campo enorme, Sí. enorme, ¿no? Hay mucho interés. Creo que está Alejandra que se había sumado también para escucharte y hay mucho interés Ay, por esto. si está, le mando un gran achuchón. No sé si se dice achuchón allá, pero un gran abrazote. Y bueno, y seguro que hay muchos amigos y conocidos, ¿no? Sí, Sí, el campo de los adultos. Fíjate, por ejemplo, yo qué sé, algo tan sencillo como trastorno de alimentación o anorexias, que no todas las anorexias son trastornos alimentarios, por cierto. O, por ejemplo, el campo de las toxicomanías o el campo de simplemente las depresiones, ¿no? Es decir, en psicomotricidad hablamos mucho de niños, menos de adolescentes, de ancianos, gerontomotricidad se habla más, pero desde luego de adultos se habla bastante poquito, ¿no? Hay experiencias, ¿no? Hay experiencias cada vez más. Bueno, de todas maneras nos fuimos de la pregunta, ¿verdad? Me preguntabas el no todo, me preguntabas el no todo saber. No, claro, 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 ¿no? También es verdad que cada vez vas a los orígenes, ¿no? Investigar, por ejemplo, en mi segundo libro, cuando estuve investigando, que fue mi tesis, ¿no? Todas las acepciones de Freud y de Lacan, también Melanie Klein y Winnicott acerca del cuerpo. Esa fue mi tesis doctoral, ¿no? Los paradigmas del cuerpo, ¿no? Claro, eso me llevó a ir todavía más allá, ¿no? Ya de hace muchos años me apasiona la filosofía, la corporidad filosófica, etcétera, etcétera, ¿no? Quiero decir, uno se va interrogando, va preguntando a la teoría y a la clínica. No es verdad que nosotros seamos prácticos y que hayan otros teóricos. No, 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 no. No, la teoría influye en la práctica influye en la teoría, el trabajo personal influye en la teoría y a su vez influye en la práctica, quiere decir, es un trípode, un triángulo, ¿no? sí. Usable, ¿no? Pero bueno, volviendo, es verdad que hay muchos campos en el adulto todavía por investigar y todavía por escribir, ¿no? Y espero que hagamos más jornadas internacionales sobre el campo de los adultos. ¿Mm? Y también sobre todo porque me parece que ahí en el campo adulto hay una pregunta por el cuerpo aún más presente. Por lo menos es como me da esa intuición. Y vos hablabas de este recorrido teórico sobre los paradigmas del cuerpo. Y recuerdo que en el libro de Retrasos en el Aire, vos habías escrito algo como que necesitamos mantener esta brecha, de no pensar solamente en un paradigma. ¿Y qué quisiste decir con eso? ¡Uh! ¡Qué pregunta! Laura, ¿esto es una entrevista o es un seminario? Bueno, interesantísimo, interesantísimo. No, a ver, ya lo dijo Spinoza, ¿no? Sobre el misterio del cuerpo. Fíjate, incluso el propio Lacan, bueno, Jacques Millard decía que el propio Lacan no hizo un matema del cuerpo, ¿eh?
incluso lo designó con la letra C. La letra C subrayada, en el último Lacan, ¿no? En el Lacan ya de los 70, 60 y pico, 70, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque el cuerpo es lo más familiar y lo más extraño, ¿no? El cuerpo es lo que tenemos, pero también lo que somos y también lo que habemos, ¿no? Fíjate que además incluso un cuerpo funciona bien cuando no da la lata. Justo lo extraño, ¿no? Ahora que estamos hablando tanto de la descorporización por el virus y etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ¿cómo formar algo que a su vez, cuando funciona es cuando no da la lata? Es un poco como la cuestión de la salud. Sí. Pero a su vez, nunca termina de estar de acuerdo con lo que uno siente, piensa, vive, etcétera, etcétera. Quiero decir, yo hace poco en uno de estos posts que pongo de vez en cuando en el Facebook de cosas que a uno se le ocurre, no decía todos somos dimorfofóbicos. ¿Eh? Y es verdad, es verdad. Desde el momento que se instaura algo parecido a lo que podemos llamar el mecanismo de la castración, de la represión, etcétera, etcétera, una cosa es siempre la imagen esperada y otra cosa es la imagen obtenida. Una cosa es el cuerpo fantaseado, ¿no? Y otra cosa es el cuerpo de la realidad Sí. especular, ¿no? Quiero decir, el cuerpo siempre por una parte, no se nota y por otra parte nos mantiene en permanente división. Ahora, fíjate, ¿cuál es la consecuencia de eso? La consecuencia de eso es nuestra propia división subjetiva, ¿vale? Por ejemplo, la pregunta de ¿somos un cuerpo, tenemos un cuerpo? No, la paradoja es que no tenemos del todo un cuerpo y tampoco nunca somos un cuerpo. Entre el ser y el tener siempre hay una brecha, siempre hay un espacio, siempre hay una falta de acuerdo. Fíjate, por ejemplo, incluso, tú podías decir, el desarrollo cinestésico y propioceptivo de la conciencia corporal facilitaría el desarrollo cinestésico, motor. ¿Sí o no? Por Sí. tanto, que los niños trabajen todo lo que es del orden de la conciencia corporal, postural, tónica, etcétera, etcétera. No, no, no lo garantiza. Lo facilita, pero no cierra la brecha, ¿no? Es más, todos sabemos que hay patologías, por ejemplo, donde se trabaja mucho el cuerpo, véase la vigorexia, ¿no? Y el sujeto se siente absolutamente extraño con su propio cuerpo. ¿Mm? Es decir, el nudo nunca termina de totalizarse, podríamos decir así. Siempre hay algo que está en más, en menos. Es por eso que podemos hablar también de un cierto inconsciente corporal. ¿Ah? Y es por eso que podemos hablar de las primeras inscripciones del otro, sin duda. No, no. Sí. Bueno, es un tema apasionante. Sí, también me convocaba mucho sobre todo esto que mencionabas de tus escritos en Facebook. Los invito y las invito a chequear la cuenta de Facebook, que son como pequeñas notas, pequeños trazos y me llama la atención con imágenes. Hay una selección de imágenes para cada escrito, aunque sea cortito, uno o dos párrafos. ¿Y cómo pensaste esto de los posteos? En una red social más informal, pero lo que escribís, el contenido de lo que escribís y la imagen que representa eso, o por lo menos ese paisaje que nos traes, es interesante, es para hacer un compilado. Ah, sí, 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 sí. Sí, bueno, yo soy el tontito de las libretas de notas. ¿Sabes? Siempre me gustaron ¿sabes? Las moleskines, las pequeñas libretitas, ¿no? Sí. Incluso les escribí en esa tontuna que tiene uno de vez en cuando, le escribí a la casa Moleskine a ver si podían hacer una libreta con hojas que se pudieran arrancar, ¿vale? Con lo cual escribo en todos los lados, eso es verdad, ¿no? Soy el tontito de las plumas estilográficas y las libretas de nota, ¿no? Entonces a uno se le van ocurriendo cosas, ¿no? Yo nunca fui muy de redes sociales, la verdad, ¿no? Pero es verdad que facilitaba, podías encontrar a amigos, podías dar a conocer determinadas cuestiones, ¿no? Y bueno, y entonces pues ahí subo, y sí, sí, imágenes que tienen que ver. Subí uno esta mañana en homenaje a Diego Armando Maradona. Y efectivamente porque trasciende cuestiones antropológicas, políticas, deportivas, etcétera, etcétera, ¿no? Quiero decir que mando un saludo a los colegas argentinos, de los amigos españoles, y bueno, y lo digo yo que no soy especialmente futbolero, ¿eh? Sí, sí.
Sí, no, me gusta tomar nota porque finalmente hay algo en el orden de la escritura es a la libreta, ¿no? Lo que las vivencias corporales es al cuerpo. ¿Mm? Y pensaba también que esto se va acompañando. Como me viene esta imagen de la valencia o de ir de un lado al otro, por eso no es ni de un lado ni el otro, no es de la vivencia en puro porque no se llega a acceder del todo, sí a una experiencia que te deja con ganas de escribir y ahí lo plasmas. Sí, 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 sí. No, a ver, yo reconozco mis limitaciones, ¿eh? Tengo que reconocer que, por ejemplo, hablo con mi amigo Daniel Calmels, somos muy amigos y desde aquí a Daniel Llamara, o por ejemplo, al amigo Juan Mila también, y hay gente que escribe deliciosamente. Yo vengo del campo de las ciencias, ¿eh? Para mí mi síntoma fue la escritura. Eso está claro, ¿no? Y eso se pudo desanudar y autorizarse a partir de un largo tiempo de análisis personal, ¿no? Los médicos no escribimos, ¿m? Pero bueno, pero efectivamente mi trabajo con la escritura ha sido desde luego una formación corporal ineludible, es así, ¿no? Hasta tal punto que incluso de la propia grafía podemos ver que estamos viendo los efectos de los niños que escriben con ordenador, ¿eh? Ya hablo de eso de Derrida, ¿eh? En un texto precioso que se llama No escribo sin luz artificial, ¿no? Y sí, sí, el trabajo de escritura, ¿qué es la escritura sino un cuerpo que se desplaza? ¿Mm? Una escritura en el espacio. ¿Eh? Me interesa mucho todo lo que tiene que ver con la escritura, ¿no? Roland Barthes y todos los teóricos de, incluso del grafismo, la tipografía. Sí, sí. ¿Eh? Los Sí, niños escriben con el cuerpo, los niños firman, con un dedo en la arena, ¿no? Hace poco me llegó un papel emocionante de mis compañeros de colegio cuando éramos chicos y todos habíamos firmado nuestra primera firma con 10 años, ¿no? Y de repente, bueno, pues claro, emocionado, compara los trazos que se parecen, los que han ido evolucionando, los que no. Tiene la firma, el cuerpo es una firma. claro, volver a reencontrarte con parte de eso, digamos, vas Mm. dejando algo del cuerpo en cada trazo. Sí, 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 no, sin duda es algo muy entrañable, es algo Y muy entrañable. quería preguntarte sobre el psicoanálisis, que bueno, en tu primer libro, también en el segundo, aparece. ¿Qué pensaste o qué articulaciones armaste para ofrecer, intercambiar? ¿Cuál sería el verbo que aúna el psicoanálisis con la psicomotricidad? Los dos puntos, psicoanálisis, dos puntos, psicomotricidad, cuerpo, dos puntos, inconsciente. Mm, no, lo del análisis también me interesó, ¿eh? Claro, cuando yo empiezo a trabajar en el hospital psiquiátrico, ¿no? Ser, digamos, de estar por la antipsiquiatría. Yo era de los jovencitos que sacaron a los pacientes del hospital psiquiátrico. Y claro, hay, por ejemplo, autores argentinos como Kesselman, Badaraco, ¿no? Para nosotros eran nuestros ídolos, o sea, eran toda la clínica, ya digo, antipsiquiátrica, y luego también toda la clínica italiana, ¿no? Antipsiquiatría italiana, ¿no? Entonces, claro, yo era de los jovencitos que empezó a sacar a los locos del manicomio, ¿no? Yo sé lo que es un manicomio, el olor del hospital psiquiátrico, los pacientes cronificados absolutamente, desubjetivados, encerrados, ¿no? Sin tutela ninguna, ¿no? Y bueno, en aquella época el psicoanálisis y cierta orientación política era todo el mismo pack, los médicos progres, ¿no? Y es verdad que me fui acercando al psicoanálisis muy pronto, ¿no? Ya desde casi los inicios de mi carrera, ¿no? Eh, Empecé a analizarme más tarde de lo que me hubiera gustado, porque realmente fue casi con la llegada aquí a la península, ¿no? Allá en mi isla todos los que se dedicaban al psicoanálisis eran amigos míos, era un follón, ¿no? Y sí, el psicoanálisis me ha permitido poder autorizarme, poder deshacer muchos nudos, poder
recuerdo un caso de psicomotricidad que ya ese fue definitivamente el que me llevó a mi propio análisis, no al estudio. Estudiaba desde hace muchos años, ¿no? Recuerdo perfectamente uno de mis primeros casos de terapia, que aquello fue un desastre también, un desastre. Una niña de 14 años psicótica, que claro, que como tenía que jugar libremente, ¿no? Y en mala hora se me ocurrió darle picas para jugar, palitos. Y me apaleaba brutalmente y yo me dejaba apalear. ¿Eh? Y entonces dije, no, no, hay algo en la teoría de la psicomotricidad que, pero a su vez tiene que ver conmigo. Eso fue uno de, junto con otros que no voy a contar, obviamente, pero fue uno de los que me llevó a mi análisis. Sí, 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 lo recuerdo perfectamente, ¿no? ¿Cómo luego se fueron juntando? Mira, a niveles teóricos, yo creo que a niveles clínicos no fue tan difícil. Es verdad que hubo que ajustar algunas cuestiones de dispositivos, ¿no? Porque finalmente la asociación libre es lo mismo que el juego libre, ¿no? O sea que ya de entrada hay un punto de partida, ¿eh? Porque el inconsciente es corporal y verbal. Quiero decir, el inconsciente es el inconsciente del sujeto. No está dentro ni fuera, ¿eh? Y luego, a niveles clínicos, la mirada ya la tienes. Quiero decir, ya no se podía obviar una mirada psicoanalítica, una mirada histórica, una mirada subjetiva en el campo del juego, ¿no? Es verdad que hay veces que tienes que hacer intervenciones. Yo, por ejemplo, discutía mucho con Bernard Couturier acerca de la noción de interpretación. Entonces ya eso era un concepto teórico. Él decía, los psicomotricistas no interpretamos. No, no, mentira. Los psicomotricistas estamos interpretando continuamente, ¿no? Pero interpretamos jugando, interpretamos en acción, ¿no? No enunciamos palabras. Le das una tela, una sábana o la niña esta que le di un palito, una pica para seguir trabajando, ¿no? Poco a poco se fueron acomodando algunos conceptos y otros no, ¿no? La pregunta de nuestra especificidad, recuerdo que la estuvimos trabajando mucho en el conversatorio que organizó Centrar con Alejandra Papandrea, ¿no? Y bueno, sigo pensando que no hay diferencias sustanciales, pero que es verdad que hay sujetos que son más propicios al hacer. Y en el hacer es donde la intervención del psicomotricista creo que resulta prioritaria, ¿no? Lo que en su momento dije como todo el paso que va de la pulsionalidad a la fantasmática, ¿no? Mientras que el psicoanálisis incidiría más en el paso que va, es muy grosero lo que estoy diciendo, desde la fantasmática hasta la sintomatización, ¿no? Porque acuérdate que los psicomotricistas juegan y hablan y los psicoanalistas juegan y hablan también. Cuidado con la banalización de la figura. Bueno, sobre Pero la bueno, pregunta de la especificidad, no sé si es que la pregunta nos sigue a los psicomotristas y las psicomotricistas o al revés. Pero decir, bueno, estamos persiguiendo la zanahoria, o sea, sobre esta pregunta de la especificidad, ¿qué pensás? ¿Es cerrarla, como decíamos, bueno, es darle un borde o desde otro paradigma pensar que esto es abierto y está atravesado por discursos, por paradigmas, pero ¿cómo lo sostenemos? ¿Cómo que sostenemos es, esta práctica? que es transversal, ¿no? No, mira, eh, aquí en España no hay mucho problema, porque entre otras cosas hay pocos psicomotricistas, ¿no? Terapeutas hay todavía menos, ¿no? Y en general el 80% de los que trabajan en psicomotricidad o son educadores, con lo cual ya son tutores de niños o son eh, terapeutas, bueno, sobre todo que trabajan en el campo de la atención temprana, ¿no? Yo, mira, de un tiempo para acá, yo lo que veo, todo lo que veo son cuerpos. Es una tontería lo que estoy diciendo, pero todos son cuerpos. Es decir, todas las categorías del siglo XX las estoy leyendo desde la corporidad, ¿no? Por ejemplo, me interesa mucho la política de los cuerpos,
¿no? Todo lo que tiene que ver con la teoría queer, gay, lesbiana, todo lo que tiene que ver con el feminismo, los diferentes tipos de feminismo, todo lo que tiene que ver con los postcolonialismos, etcétera. Pero incluso si el siglo XX fue el siglo de las subjetividades, ¿no? El siglo XXI será el siglo de las corporeidades. Yo lo entiendo así. ¿Eh? A eso, por cierto, le busqué un nombre que ya llevo con él de hace un tiempo, que le llamé la corpórica. ¿Eh? La corpórica trata de ir más allá de la psicosomática, ¿vale? Con lo cual, creo que finalmente el campo de la psicomotricidad no es un campo transversal, pero que lo lee todo desde el cuerpo. Eso es lo que quiero decir. Cuando en algún momento hablé de una psicosomática generalizada, Mm. llevar el campo psicosomático o psicomotor o corpórico al campo de la literatura, al campo de la antropología, al campo de la sociología, etcétera, etcétera. ¿Eh? En los últimos 10 años se han publicado más libros sobre el cuerpo que yo diría toda la historia de la humanidad. Y conozco muy bien el cuerpo en la filosofía, en la antropología, etcétera, etcétera, incluso hasta el cuerpo en la arquitectura, ¿no? Que me apasiona, por cierto, ¿no? Con lo cual creo que sería un error si nos ciñéramos en unos límites operativos concretos. Por ejemplo, los psicomotricistas somos los rehabilitadores de las distonías o somos rehabilitadores de las dispraxias. No, 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 ese campo ya está ocupado. Sin embargo, el campo de la psicosomática, ¿no? Como la medicina abandonó todo el espectro psicodinámico, ha quedado absolutamente descubierto, ¿no? Quiero decir, el campo de la psicosomática sigue siendo toda la psiquiatría de enlace, hoy en día todo lo funda en lo inmuno, neuro, sí, sobre todo, todo lo que es del orden de lo inmunológico, ¿no? Perdón, de lo neurológico. Sí, sí, sí. Del paradigma y práctica, y hay un discurso, por lo que vengo escuchando, muy, muy fuerte sobre este cuerpo. Y ahora nos estamos haciendo preguntas. Esto empieza a como a efervecer algo de la duda, la inquietud, de la angustia, de la sensación de pérdida, de desconocimiento, de desorganización. Y digamos, ¿qué nos va a esperar estos años que vienen? Porque no va a ser un corte y volvemos. No sé a dónde vamos a volver, digamos, no sé si nunca nos fuimos, pero ahora nos volvimos a encontrar con este cuerpo. En la velocidad, en la liquidez nos volvimos a encontrar y mucha gente no sabe qué hacer con ese cuerpo. Eso a mí me genera mucha pregunta pensar cómo acompañar o cómo sostener esto que va a venir a estas corporeidades y corpóricas. Hmm, no lo sé, no lo sé. Lo que sí puedo hablar, por ejemplo, estoy sorprendidísimo donde haya gente que está hablando de psicomotricidad en la era COVID, cuando todavía no sabemos si la era COVID va a ser era, ¿no? Va a ser unos mesecitos, o qué huellas traumáticas va a dejar en la vivencia subjetiva del cuerpo. Pero por el contrario, hay otra cosa que tampoco se ha trabajado, ¿eh? Y que yo creo que es fundamental, ¿eh? Que es la historicidad del cuerpo. ¿Mm? Es una ingenuidad neuromotriz pensar que todos los cuerpos fueron iguales a lo largo de la historia y que finalmente lo único que habría que trabajar serían determinadas funciones neuromotoras porque ya estaban así en Grecia. No, 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 para nada. Los cuerpos, ni siquiera fisiológicamente, en general sí, ¿no? Pero fíjate que incluso la alimentación, la higiene no era lo mismo en Grecia, en Roma, o por ejemplo el sistema inmunológico acá. O sea que incluso lo real del cuerpo también fue cambiando. ¿Mm? Pero lo que fue cambiando fue sobre todo la vivencia del propio cuerpo. Ni la sexualidad, ni el dolor, ni la comunicación, ni siquiera el amor se vivían de la misma manera, ¿no? Con lo cual, a mí me interesa muy mucho todo lo que tiene que ver con la historicidad del cuerpo. ¿Por qué? Porque cuerpo e historia son uno, ¿no? Y vivimos en una época donde el famoso, bueno, discurso del capital lo que pretende justamente es deshistorizar a los sujetos.
Ahora, ¿de qué manera los pretende? Has hablado de los cuerpos licuados, por ejemplo, ¿no? Otra manera es rigidificar los cuerpos, ¿no? Lo que yo en su momento llamé los cuerpos debilizados, no debilitados, debilizados, ¿no? Es decir, subsumirlos a una identidad absoluta, ¿no? Yo soy del Boca Junior y toda mi vida gira en Boca y yo soy Boca y nada más que Boca y solo Boca, ¿no? Imagínate un poner, ¿no? Quiero decir, oscilamos entre la sordera absoluta de los cuerpos fantasmáticos que desde luego no se comunican ni hablan ni soportan escuchar al otro, ¿no? Lo insoportable del otro, que habló Jean-Paul Sartre, y la división, no la división, la licuefacción, la desintegración del cuerpo, ¿no? ¿Cuál es el resultado de este momento histórico? ¿Eh? De cuerpo sin un otro, porque cada vez vemos, por ejemplo, la pregunta, ¿todos los cuerpos tuvieron inconsciente? Mm. Es una pregunta que se puede dar, ¿no? Mis amigos psicoanalistas dirían, no, hombre, José Ángel, ¿cómo no van a tener inconsciente? Eso va implícito en la relación del cuerpo con el lenguaje. No, 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 no. No queda nada claro que hayan cuerpos que se comuniquen y sin embargo no tengan inconsciente. ¿Por qué? Porque el inconsciente, como el cuerpo, es a producir. Y no en todos los sujetos se produce la emergencia, ¿no?, de un fenómeno tomado como fenómeno de inconsciente, ¿no? Como, sí, como, sí, formación, eso, formación del inconsciente, ¿vale? ¿Qué es lo que nos espera? Yo creo que el siglo XXI será corpórico absolutamente y que todo se verá en claves del cuerpo, ¿no? Quiero decir, más allá de todas las comunicaciones virtuales, ¿vale? La noticia que quedó ayer fue la muchísima gente que rodeaba la Casa Rosada. Esos son cuerpos, ¿vale? Y evidentemente la cuestión de la vida cada vez se pondrá más en evidencia, ¿no? Y bien puede suceder que los ricos del futuro sean aquellos que dispongan de tiempo para no estar todo el día encerrados en casa, tele virtualmente comunicados, por ejemplo, ¿no? Claro, que puedan salir, digamos, que no, o no queden totalmente encerradas o encerrados, sino que puedan ir y venir, digamos, armar algo de la diferencia. Sí, 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 sí. En el futuro lo más revolucionario creo será pasear y conversar, haciendo tertulia, sin duda alguna. Sin duda, eso es lo más antidiscurso del capital que pueda haber, ¿no? No lo sé lo que va a ser. Tener en cuenta que los chips implantados, los cuerpos cyborg, ¿no? Las células madre están ahí. Quiero decir que bien puede suceder que aparezcan razas nuevas, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Ahora, ese campo a quién está abonado. Yo creo que tendría que estar abonado a la psicomotricidad. Me duele mucho cuando los psicomotricistas en su propia inseguridad todo lo reducen a programas, a contenidos, a objetivos, etcétera, etcétera. No, no, un psicomotricista tiene que ser un sociólogo de la motricidad, un antropólogo de la motricidad, tiene que interesarse por los fenómenos del capitalismo sobre el cuerpo, ¿no? Cómo el propio discurso del capital nos está desposeyendo de manera absoluta hasta reducirnos a un simple cerebro delante de una pantalla del ordenador, ¿no? El sueño del capitalismo salvaje, no Sí. estoy hablando del sistema económico, estoy hablando del discurso del capital, sería precisamente lo que le molesta, eso lo escribí hace también un tiempito, ¿no? Lo que le molesta al discurso del capital son los cuerpos hablantes. Es el resto que le sobra. De ahí a Matrix no va nada, ¿no? Dependerá de hacer del cuerpo una reivindicación. Y yo creo que hay que reivindicar el cuerpo, el lugar del cuerpo, la presencia del cuerpo, el cara a cara. Y el lugar, no sé si de la grupalidad, pero entre varios, que no va por el individualismo. Digamos, se puede estar sola, solo, pero no caer en ese individualismo. Me parece que es también reivindicarse con otros. Y bueno, es la gran pregunta, ¿no, Laura? ¿Qué hace que un humano sea humano para otro humano? Mm.
no queda nada claro. No queda nada claro que lo que veamos alrededor sean miles de zombies, espectros, que decía Derrida, ¿no? Fantasmáticos caminando sin poderse escuchar. En la era de la máxima comunicación, bien puede suceder que los cuerpos se relacionen menos que nunca, ¿no? Quiero decir, oír no es lo mismo que escuchar. Y para escuchar y para dialogar hay que ceder. Y todo está puesto para que no se pueda ceder, para que no se quiera ceder, ¿no? Yo no sé, allá en Argentina creo que también, ¿no? Pero desde luego, de unos años para acá, la política en España se ha vuelto una colección de insultos, de sartas. No sé, una sarta de insultos. No se escucha nada, no se dialoga nada. Mm. Como mucho, cierta negociación de los goces. Los goces sí y se negocian sindicalmente. Pero escuchar al otro de verdad, escuchar, hacer que te llegue la palabra, algo de ti se mueva, ¿no? Y saber que por encima de todo cada uno puede tener una posición diferente sin jerarquizar, ¿no? Quiero decir, sin que la posición de uno tenga que ser superior. Hay algo en lo humano que hace que la diferencia siempre se lleve al campo de la jerarquía. Ya lo dijo, creo que Hegel, ¿no? Sería interesante poder dialogar los cuerpos sin que se establezca o se cree una relación de poder, ¿no? Ese es el gran enigma. Sí, también lo Bueno, que mencionabas interesante. del interés sobre el cuerpo y la psicomotricidad es política, en Ah, ese sí, sí. sentido, pensando en cómo funciona el poder, digamos, cómo en el cuerpo hay poderes que están en tensión, que están en juego. No, por ejemplo, fíjate, pregúntale, Laura, pregúntale a tus abuelos si necesitaban el Google Maps para orientarse, ¿vale? Yo recuerdo que tuve un tío que encontraba agua bajo el suelo, era agricultor catalán, payés, ¿no? Y encontraba agua bajo el suelo, hacía con la monedita esta, y decía, aquí abajo hay agua. Quiero decir, la historia de los cuerpos humanos ha sido, sin duda, la historia de la relación que ha tenido con el otro. Con el otro la cultura, el otro el lenguaje, el otro los ideales, el otro de la fantasía, el otro de las expectativas. Pero desde luego ha sido la historia de las diferentes expoliaciones. Yo hablo de expoliaciones del cuerpo. Ya la gente no huele, no mira, no escucha, no se toca, por supuesto. ¿eh? En determinados lugares, si tú miras a alguien más de 10 segundos, ya rápidamente es visto como una ofensa, etcétera, etcétera. Quiero decir, vimos una época donde el cuerpo ha sido absolutamente expropiado. ¿eh? Y el ideal, el ideal de, digamos, social posmoderno, si quieres, es justamente una sociedad sin cuerpos. Ya lo anunciaron mucha gente, incluso el propio Freud, pero muchos colegas del campo de la sociología, el mismo André Le Breton, ¿no? El antropólogo, Sí. ya habla de que hay momentos donde efectivamente parece tenerse la impresión de que lo que sobra es el cuerpo, ¿no? Ahora, ¿cómo le dices tú a los chavalitos jóvenes, adolescentes? No, mira, es que estás entregando tu cuerpo. Es que estás entregando tu cuerpo por la fantasía del último iPhone, ¿no? Es difícil, ¿no? No caer fascinados ante la imagen, ¿no? Mientras te anula todas las capacidades, ¿no? Sí. Yo no soy un conservador, ¿no? Pero sí creo que efectivamente hay áreas, pero sí me interesa el sujeto, me interesa la persona. ¿No? Se pierden los cuentos, se pierden las tradiciones, ya nadie, no digo las tradiciones en el sentido de ritual, mitológico, sino las tradiciones en el sentido de la genealogía, los legados, esa es la palabra. Se pierden los legados, ¿no? Sí, la Quiero decir, transmisión y los relatos. voilà. Sí, Mm. sí, sí, sí. Me interesa mucho esos fenómenos. Mm. De cómo recuperarlos y cómo también volver a circular.
por más que haya, bueno, diferencias o errores, o también hay invenciones, pero es una manera de relatar algo, digamos, de darle ese carácter también histórico al cuerpo y a las costumbres, también o a ciertos rituales. Pero no solamente por una concepción esencialista, ¿eh? No, no, eso sería muy ingenuo. No, no. No sé si leíste en El País que salió un artículo hace 2 semanas donde decía la primera generación de Mm, nativos digitales, ¿no? sí. Va descendiendo el nivel del coeficiente intelectual. A ver si va a suceder que justamente los humanos crecen no ante la posibilidad, sino más bien ante la imposibilidad, ante la dificultad. Y no sea que por caer en la fascinación de la gamificación, hacerlo todo juego, todo facilitado, todo programado, realmente vayamos en contra de nosotros mismos. Entonces, justamente, yo amo a las historias, yo amo los cotilleos, yo amo a las pequeñas historias humanas, pero incluso básicamente porque lo que vamos viendo es una debilización absoluta, incluso en nuestras capacidades, ¿no? Sí, totalmente. Bueno, acá nos están comentando que te escucharían por horas, no dejan de sorprenderse con tus palabras, tremendamente imposible no ponerse a pensar y a reflexionar con este café y lamentablemente nos están quedando los últimos minutos, así que vamos a darle estos minutos a la última pregunta que venimos haciendo a los invitados y a las invitadas de este café y sería palabras, frases, comentarios, algo, algún mensaje que le quieras dejar a las personas que se están formando, a estudiantes que comenzaron la carrera y psicomotricistas que están emprendiendo también su formación profesional. Hmm. Bueno, primero les diría que qué envidia, ¿no? Que qué envidia que puedan hacer esa carrera. Segundo, que no se agobien, ¿eh? Quiero decir, del cuerpo se puede llegar hasta donde se quiera, ¿eh? Quiero decir, y puedes llegar en tercer lugar, que se puede vivir de eso, sin duda alguna, por supuesto, es decir, puedes hacer de eso algo del que puedas vivir, yo vivo de eso, ¿eh? No soy millonario, no te hace millonario, ¿no? Ya vendrá, ya vendrá, ya vendrá, ya se podrá hacer uno millonario. Y sobre todo, eh, no, que insistan, que insistan. Lo peor que puede suceder es ceder al deseo. No, insistir. ¿Eh? Al final es un estilo de vida. Bueno, es verdad que estamos poco psicomotricistas, yo tengo muchos amigos psicomotricistas, ¿no? Pero finalmente si eres una persona curiosa, ¿no? No arredrarte. Hay gente que hizo cierto camino delante de ti. Juan mismo habla mucho de la cuestión de la supervisión, ¿verdad? Con Sí. lo cual, no, no, y somos una comunidad chiquita, yo creo que con un gran futuro, pero es verdad que siento cierto, no sé, diré si complejo, si cierta inhibición. No, yo creo que los psicomotricistas tendríamos que hablar mucho más, decir mucho más, ¿no? Eh, al mismo nivel que cualquier psicoanalista, psiquiatra, etcétera, etcétera. Creo que tenemos que trabajar por encontrar un espacio público nuestro, que nuestra palabra sea escuchada. Hay que salir mucho más a la calle. Por eso yo empecé a salir más. Bueno, creo que un poco el sentido de estos cafés tiene que ver con, bueno, con este medio tecnológico lo apropiamos, pero en nuestro, desde nuestro lugar. Y bueno, esperamos que esto también sea con puntapié para otros encuentros, otras maneras también de hacernos cuerpo. Laura, aquí el café pequeñito se llama un cortadito, ¿eh? Y a mí más que un café o un mate con leche me ha sabido casi a cortadito, ¿no? Me apasiona estar entre colegas, disculpo si a veces me voy de palabra, ¿no? Porque es así, es la pasión y a veces uno habla incluso hasta más de lo que quiere o puede, ¿no? En cualquier caso, entusiasmadísimo, os animo a todos, ¿no? No diré aquello de crecer y multiplicaos, pero desde luego, no, creo que es una muy linda comunidad que merece ser más escuchada, más investigada,
trabajada, ¿no? Y en general tenemos buena relación, ¿eh? Con lo cual siempre encontraréis gente con la que poder hablar y entusiasmarnos, ¿no? Tengo que agradecer a Juan Mila, ¿eh? Juan Mila hay que hacerle un monumento. Desde luego sus congresos internacionales y todo lo que ha propiciado, pero esperemos que cada vez podamos encontrarnos más. Los psicomotricistas nos encontramos o no nos encontramos, y nos encontramos en el camino. Sí, 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 y esperemos que también, si no es en el Congreso, en otros, que seguramente esto lo vamos a construir, lo vamos a hacer. Así que te agradecemos de Espacio Evitarte con Bueno, Vale, palabras de un abrazo. agradecimiento por esta charla de muchas de las personas que nos están escuchando y nos van a seguir escuchando. Este vivo queda grabado. Un Y abrazo, felicito a vuestro espacio, ¿eh? Os felicito, ha sido, bueno, muy cómodo. Es mi primera entrevista en mi vida con un móvil, con un celular, la verdad, ¿no? Bueno, me siento un poco raro, que te voy a contar, ¿no? Pero bueno, un placer y desde luego, y sobre todo aprecio mucho los espacios de contactos. ¿De acuerdo? lo mismo decimos. Muchísimas gracias también a todos y a todas que nos escucharon y ojalá nos podamos volver a encontrar. Un abrazo enorme. Venga, chao, un abrazo a todos, seguimos. Chao.